Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están, amigas? Habla Néstor Alvarenga, que estoy acá ahora todavía por nuestra amiga Lorna Virgilí, que no está hasta la próxima semana, pero tenemos acá una excelente entrevista hoy día y tenemos con nosotros el orgullo de tener con nosotros presente a nuestro ejecutivo, un invitado especial, nuestro ejecutivo del condado Montgomery, el señor Ike Leggett. Mr. Leggett, thank you so much for being here today. We appreciate your time. Y hoy queremos hablar sobre los esfuerzos del condado y para las víctimas terribles del incendio que sucedió, como todos sabemos, en Long Branch la semana pasada. Señor Leggett, sabemos que hoy estuvo visitando las familias afectadas en Long Branch, Mr. Leggett. So we know that today you were with the families in Long Branch today visiting with Senator Cardin as well. ¿Qué mensaje tiene para las familias y víctimas? What message do you have for the families and victims of the Long Branch fire incident? Well, first of all, let me express my very heartfelt sadness for the loss of life, the injuries suffered, and the many people who have been displaced as a result of this explosion and fire. Primeramente que nada, quiero extender mis condolencias y estoy con todas las personas que perdieron de este incidente, las víctimas y especialmente la pérdida de vida que tuvimos en este fuego, en este incendio. The families certainly are heartbroken. Many are displaced and saddened, and many are looking for answers to the tragedy as well as to find some solace for the difficulties they face as relates to their relatives. Y sabemos que en estos momentos muchas familias y víctimas están buscando ayuda, buscando una respuesta para todo lo que está sucediendo, ¿no? Y en un momento tan difícil, con tanta pérdida en estos momentos. Entonces nuestro corazón y estamos con las familias y las víctimas. The county response, as well as many other agencies that work for the county, as well as the nonprofit community, our responses have been several, and I'll explain those in a minute. La respuesta del condado y la respuesta de las organizaciones comunitarias han sido bastantes y eso es algo que vamos a entrar ahora y vamos a explicarlas en este momento, ¿no? Todo lo que han hecho las diferentes agencias, el condado y las organizaciones comunitarias. First was to explore and to make certain that to the degree it was possible to respond to any potential safety challenges that existed once our personnel were brought to the site. Lo primero fue definitivamente tener la seguridad y tener todo bajo control en la situación en ese donde fue el lugar de los hechos. Entonces la respuesta inmediata fue para asegurar el lugar de los hechos y para la seguridad para todas las personas y la comunidad. To provide a staging or transitional period for the families to transition from the destroyed housing project. Segundo fue proveer un lugar de refugio, ¿no? Una transición donde el lugar de los hechos de las personas que perdieron la familia, los familiares, a este lugar donde podían estar seguros, como lo es el centro de refugio donde están ahora en Long Branch. And that resulted in sheltering people temporarily at the Long Branch Community Center, providing food and accommodations for them at that location. Entonces es el lugar a donde estamos ahora, que es el centro de Long Branch, que sirve como refugio para las familias y que estamos proveyendo todo tipo de servicios y necesidades que tienen las víctimas y familias, ¿no? Como comida, vivienda y camas. Obviamente la gente está durmiendo en este lugar de refugio. To reconnect families that have been separated through the tragedy. Para reconectar a las personas y familiares que han con sus familiares durante esta tragedia. To locate and to determine who is in fact missing at that time. Localizar y buscar quiénes son las personas y verificar quiénes son las personas que están perdidas en ese momento.
and provide those negatively impacted with the services and support they needed in order to help them in the transition. Y proveer los servicios necesarios a las personas que fueron impactadas o las víctimas con los servicios, medicamentos, comida y todo lo que sea necesario en este momento. And the most significant part of that is to provide housing for people, transitional housing, because you do not want them to remain in a temporary shelter too long. Y muy importante es este punto transicional, ¿no? El dónde vamos después de esto, la transición estamos en el centro de refugio, pero entonces vivienda, ¿no? La vivienda para estas personas y sus familias. But you do not provide housing simply in an isolated vacuum, but you try to provide a number of other services as well. Pero no solamente entonces es proveer la vivienda, ¿no? Sino que tenemos que dar todos los servicios que pueden y que son necesarios durante estos momentos, como lo mencionamos, terapia mental también, todos los servicios médicos, comida y todo lo de vivienda. For example, food. Por ejemplo, comida. Temporary housing in other location. Vivienda temporal en otro lugar. Health and safety concerns. De seguridad y de salud, problemas. Even some things that we fail to recognize, such as when people left, they left everything, they lost everything, including identification, car keys, those kinds of things. Hasta las cosas pequeñas, ¿no? Que no nosotros en ese momento no pudimos captar, pero que ahora los estamos dando cuenta, como son la licencia o documentos del día a día, ¿no? La identificación, the cell phone, some people, you know, so those little details, todas estas cosas, detalles pequeños, estamos sacando ahora, ¿no? Y estamos apoyando. And we have a variety of health, state and local resources to try to respond to all of those concerns. Y tenemos un grupo obviamente local del condado, pero también del estado que están apoyando para atender a todas esas necesidades y recursos. Our Department of Housing. Nuestro departamento de vivienda. Our Department of Health and Human Services. Nuestro departamento de salud y servicios humanos. Working with our non-profit sectors to include the Red Cross. Y también trabajando junto con nuestras organizaciones comunitarias como es la Cruz Roja. CASA. Adventist Community Services. El Adventista de Comunidades, Servicios de Adventista, perdón. Montgomery Housing Partnership. A Wider Circle. A Wider Circle, que es otra organización. And many others all been working with the government in order for us to be as responsive as possible to these concerns. Y todas estas otras organizaciones comunitarias que están trabajando en coordinado con el condado para responder a todas las familias y las víctimas en estos momentos. But the most significant challenge, of course, is to make sure that people get safe and affordable housing as quickly as possible. Pero uno de los retos significantes es, claro, que estas personas vayan a una vivienda o la transición a una vivienda segura y lo más pronto posible. Yeah. Now, all of those things and more. Ahora, todas estas cosas are being provided by the governmental sector and our private partners. Están siendo proveídas por el gobierno y por la identidad privada también, ¿no? And I'm convinced that working together we'll be able to resolve all of the challenges that people are temporarily going through. Y estoy convencido que trabajando juntos en estos momentos es como vamos a poder salir adelante y tener soluciones para todos estos retos. But here's something that I would want of the victims and our public to follow me through. Pero esto es algo que quiero que sepan las víctimas y el público que entiendan. There have been a number of people and instances where people have been somewhat reluctant or have failed to come forward in order to seek the support that I've just outlined. Han habido un número de personas que hemos escuchado de que tienen una sospecha, una duda y que no quieren venir al centro, ¿no? Para tener este tipo de información y todos estos servicios que estamos promoviendo ahorita en el centro de Long Branch. And the most obvious hindrance to that is people are concerned about their immigration status. Y uno de esos es, sabemos que es que las personas tienen miedo por su situación legal. And therefore they do not come forward to seek the help that is already out there that we're providing. Y por eso pues es lo que les impide a llegar al centro y venir a pedir ayuda con nosotros ahorita. Please keep in mind and accept what I am saying, that this is about providing services and helping people who are in desperate need. Por favor, quiero que entiendan esto, que estamos acá para proveer un servicio y ayuda para estas personas que ahorita están
necesitando de nosotros. Do not be fearful about your immigration status. Do not fear local authorities, but come forth to work with us to make certain that we provide the services that people need. Por favor, no tengan miedo y necesitamos que si usted fue una víctima, que no le tenga miedo a las autoridades, al condado, a las oficinas. Necesitamos que usted venga y se presente en el centro de Long Branch. Si usted es una de las familiares o personas víctimas de este incendio, no le vamos a preguntar nada de su estatus migratorio. This is obviously a challenging time for all of us. Este es un tiempo que obviamente que para todos nosotros es difícil. But what we are trying to do is to make certain that we provide as much support as needed in order to resolve the challenge that people are temporarily going through. Pero estamos tratando de trabajar juntos y proveer los servicios y todos los retos para todas las familias, resolver todos estos retos lo más pronto posible. And I'm convinced, working with our private sector partners, that we will make this transition work for everyone. Y estoy convencido que trabajando con el sector, con todos los sectores de las organizaciones comunitarias, el privado y con el gobierno, pues vamos a poder seguir y salir adelante en estos momentos. This was a horrific event that causes a great deal of destruction and loss of life. Esto fue un evento horrible que causó mucho estrés en la comunidad y pérdida de vida. And some people are naturally overly concerned about what is happening and are seeking answers, that they don't have all the answers right before them today. Y naturalmente, pues en estos momentos mucha gente quiere respuestas y no tienen esas respuestas que es como sucedió y están buscando. But if you work with us, we'll make certain that you're taken care of. Pero si trabaja con nosotros, si viene con nosotros, vamos a asegurarnos y estamos seguros que vamos a poder proveer los servicios que necesitan y todas sus necesidades y seguir adelante. So I want to urge you to please do so. And if you have any questions, make sure you call Montgomery County government, go on our website, or go to any of the agencies that are private, non-government agencies to get the support you need. Por favor, les sugerimos y les pido por favor que llamen a nuestras organizaciones, que llamen al condado, que llamen al 311, también 311, donde se puedan comunicar con nosotros, por favor. Muy importante, que queremos escuchar y queremos conectar y ayudarnos en estos momentos. Also want to acknowledge Radio America. También quiero reconocer el trabajo de Radio América. Alejandro and his staff and all the people who work here. A Alejandro y a Patricia, a todos, Samuel, todos los que trabajan acá. Continue to do an excellent job of informing our community. Que continúan haciendo un trabajo increíble de en estos momentos de mantener informada a nuestra comunidad. Been a voice for those who have issues and concerns about what has happened. Y han sido una voz definitivamente para todas las personas que tienen dudas y preguntas sobre lo que está pasando. Helping to raise awareness of the challenges that we face. Y nos están ayudando a traer más a luz todos los problemas que están sucediendo. But also working very well with the broader community to help raise resources that are necessary to help those who are in need. Pero definitivamente como colectar todos los recursos que están haciendo y como la Radiotón de Radio América de ayer. And if you want to support us, we do not need food, perishable items at this time. Y si usted quiere apoyarnos, quiere apoyar a las familias, a las víctimas, en estos momentos no ocupamos comida y no ocupamos productos. But if you want to provide resources in terms of monies and our cash cards, we'd be glad to, gift cards, we'd be glad to make certain you connect with the right agencies to get that done. Pero definitivamente, si usted está interesado en hacer una contribución de efectivo o de dinero monetaria, que puede hacerlo por medio de una tarjeta también de regalo que quiera dar, esa es la mejor opción en estos momentos y lo podemos conectar con las organizaciones que están colectando estos fondos. The outpouring of support from the broader community, el apoyo en general de la comunidad, thus far has been exceptionally well done. Ha sido en estos momentos excepcionalmente increíble y muy bien hecho. But the real challenge is not what we do as a community within the first week or two or the first month.
Pero el reto real no es lo que hacemos en esta primera, es lo que hacemos en esta primera y mes ahora de. But what do we do over a long period of time to demonstrate that we are supporting these families and the transition that they're going through? Pero es lo que hacemos el tiempo al plazo largo, ¿no? En cómo en estas personas las apoyamos y las estamos apoyando en sus vidas a largo plazo y no específicamente solo ahora en el mes o en este momento. Because far too often what happens, Porque siempre lo que sucede, there's an outpouring of support in the immediate aftermath of a tragedy. inmediatamente lo que sucede es que siempre tenemos este tipo de apoyo inmediatamente cuando sucede la tragedia. When the images and the tragedy is blasted repeatedly over our public media, Cuando salen todas las imágenes por los medios de comunicación y está reciente la noticia, ¿no? but the real concern is what happens when it's not the top story of the day and it's not being permanently displayed throughout the media, but there's still a need for people who have been affected. Pero lo que nosotros estamos y que tenemos miedo es que qué sucede. El problema es después, ¿no? Cuando ya no es una noticia, pero todavía está ese problema ahí, pero ya en los medios de comunicación y ya la noticia ya no es tan noticia del día, como se llama, ¿no? And so continue to provide that level of support that you've done so far. Pero necesitamos que continúen proveyendo ese tipo de apoyo que han estado dando durante todos estos días. Because there are large numbers of people who will continue to need support for a considerable period of time. Porque va a haber una población grande, un número grande de personas y familias que van a estar necesitando todo este tipo de apoyo, no solamente como dice el Ejecutivo ahora, pero en largo plazo, ¿no? Estamos hablando 6 months, a year from now, en 6 meses, un año de acá, ¿no? Cuando ya están en sus nuevas viviendas permanentemente. Mm-hmm. Great. Thank you, County Executive. So I wanted to know, in general, also, what else should the families do at this moment? ¿Qué deben de hacer las familias en este momento that are at the shelter or that haven't come to the shelter and they should be at the shelter? Right. What is your message to them? Well, there are several different families. There are those who've lost loved ones potentially. Pues bueno, hay diferentes tipos de niveles, ¿no? Ahorita también estamos identificando que hay personas que posiblemente han perdido familiares. There are those who are simply have simply lost everything as a result of the fire and explosion. Y hay en otras que simplemente han perdido totalmente todo durante esta explosión y este fuego. And there are some who are in adjacent apartments who are right now traumatized about the events and the occurrence of the fire and explosion. Y están otros que son vecinos de la explosión y de todo este evento que están traumados por lo que vieron en esta situación. All of those families need some level of services and support, but they vary depending upon the need and the challenges they face. Todas estas personas, todas estas familias necesitan apoyo definitivamente, pero tienen diferentes niveles de apoyo y servicios que necesitan de nosotros en estos momentos. The most significant challenge, of course, is to try to find adequate and affordable housing, hopefully within the general vicinity of the existing explosion. Lo más importante en este momento y la crisis, lo más importante es encontrar una vivienda cómoda para estas personas, estas familiares que vayan y tengan su vivienda permanente en el área o en el mismo vecindario donde están. Yeah. There have been a series of meetings and organized efforts to make sure that people are in contact with our Department of Housing. Han habido muchas reuniones para que todas las personas, los esfuerzos que estén en comunicación con el Departamento de Vivienda. Yeah. Senator Cardin and I today met with a group of the families to express our support for what the government is doing and to urge them to contact the various agencies of government. El senador Cardin y yo, en persona, el ejecutivo, estuvieron presentes con las familias ahora en el centro de Long Branch para asegurarles y para que estén en comunicación, están apoyando que las organizaciones estén en contacto con las familias en estos momentos. For example, Department of Housing. Por ejemplo, el Departamento de Vivienda. Our Health and Human Services offices. Las oficinas de salud y servicios humanos. And of course, if there are questions about public safety, y seguridad, about conditions that they see in and around the site.
Y problemas de seguridad pública o personas que están viendo algún tipo de duda o que tienen algún miedo, pues es importante que reporten este tipo de problemas de seguridad. The Montgomery County Fire and Rescue squads are available to assist. El Departamento de Bomberos también está disponible del Condado de Montgomery para apoyar en lo que sea necesario. But the most significant part of it is the housing component, because if you're able to do that, then you're able to get people quicker, much more sooner they will be stabilized, and you can work all the other services around that. Entonces lo más importante en este momento es, como decimos, que estas personas tengan una vivienda permanente, que puedan vivir comparados con sus costos de vida y todo, ¿no? Como sabemos, eso es lo más importante en este momento, tener una vivienda permanente. For example, there are challenges related to making certain in a very short period of time the kids are able to go to school and have a location for where they will go and spend the time for education. Pues uno de esos también es justamente que ahora vamos a regresar en 2 weeks, right? Yeah. When we start school. So en 2 semanas es cuando comenzamos las escuelas, y uno de esos es ese reto de que los niños pues tienen que permanecer en su escuela para que vayan de regreso a la escuela. In addition, people have lost important papers from passports to driver's license and all of the important documents that they normally would have. Adicionalmente, también las personas han perdido, las familias han perdido sus pasaportes, sus licencias y todos estos otros documentos. Keys, llaves, cell phones, celulares, teléfonos. Those things that we generally take for granted, that's such an integral part of our day-to-day life, they have lost. Esas cosas que nosotros usualmente, no, las llaves de nuestro carro, de la casa o el celular, que no las pensamos, son cosas esenciales. So working with the Red Cross and others, we can help to put people in contact with the appropriate authorities to make certain that we get those things Entonces, trabajando con la Cruz Roja y con todas estas organizaciones y diferentes autoridades y agencias para asegurarnos que todo pueda regresar al fin del día a la normalidad. At the end of the day, we want people to come back to normal, everyday life at some point. We know it's not going to be easy, but it's a long process. Right, and that's why housing is so crucial to making that normalcy as soon as possible. Exacto, y por eso es que lo de vivienda es en nuestra importancia en este momento, que tengan esa vivienda permanente donde van a estar estas personas regresando, las familias, a sus departamentos, porque es la base de todo para que continúen con su día a día y regresar a la normalidad, ¿no? Great. Okay, we're doing great over here, County Executive. Thank you so much. Thank you. So in general, we're saying to the community to go and donate, make monetary funds, donations to the various nonprofits. Right. Anything else that you want to share with our community at the moment? ¿Alguna otra cosa? Que sabemos que ahorita lo más importante son donaciones en efectivo que puedan dar, o cheque, tarjeta de crédito a las organizaciones, que las podemos dar la información también. Pero ¿qué más queremos compartir con la comunidad? I want to add that I know there's been a great deal of speculation about the cause. Quiero también hablar un poquito sobre que hay muchos que se está hablando de especulaciones sobre la causa de este incidente. We have not taken our eye off the ball in trying to make certain that we do a thorough investigation. Todavía no hemos sacado el blanco, tenemos el blanco en el ojo en el blanco, perdón, durante estos momentos. To translate that one was a little hard for me. But tenemos siempre sabemos qué es lo que estamos, y sabemos que lo que estamos, esta investigación específica en estos momentos. But we will investigate this thoroughly. Pero lo vamos a investigar completamente. So that we would have a precise answer as to what happened. Para que tengamos una respuesta exactamente sobre qué es lo que sucedió. So that we can make certain that we can avoid these kinds of tragedies in the future. Para que nosotros podamos estar seguros de evitar este tipo de eventos y tragedias que sucedan en el futuro. The community needs those answers. And I will not be satisfied until I have that. La comunidad necesita esas respuestas y tenemos que tener esas soluciones. Y yo no voy a estar satisfecho hasta que tengamos esas soluciones y esas respuestas para nosotros, nuestra comunidad. So the investigation is ongoing. So la investigación en este momento continúa. And we hope that in the very near future we will have a cause and effect analysis as to what happened. Y esperamos que en el futuro próximo tengamos una causa y análisis de exactamente qué es lo que sucedió.
Great, County Executive. Thank you very much. We have a few more moments here. How are you doing? How are you feeling at this moment? I know it has been, very hectic, and for county and for you, obviously for the families. But it's at times like this that you see the community effort and support, people coming together. It's the tragedy, right? But then you see this other side of the goodness of people and the humanity, and the side of especially in Long Branch, that community that responds. So that's I've been there too, right? On this couple of days, that has been my office. Eso ha sido mi oficina allá en Long Branch en estos momentos. Pero ¿cómo está el ejecutivo? ¿Cómo se siente? How do you feel? Sabemos que en estos tiempos de cuando están esas cosas se miran lo bueno y lo malo de la gente, ¿no? Well, first of all, I'm continue to be very saddened and disappointed to see anyone, especially people in your community, who are suffering and have such a tremendous loss of life, and people who have lost everything. Pues primero que nada, estoy totalmente muy triste, especialmente cuando se mira y sabemos que hay pérdida y están sufriendo estas familias, y hay pérdidas de vida y que están sufriendo en estos momentos. But despite my sadness and disappointment and the loss of life, as a leader, I have to move forward to make sure that we do everything that is humanly possible for the families and the people who've been impacted. Pero como líder también sé que tengo que mover y estar ahí para apoyando a estas personas y a las familias durante estos momentos difíciles, y tenemos que seguir adelante. Despite the sadness, also you see these glimmers of enormous support and hope within our community that demonstrates what a special place Montgomery County is in all communities around the world. Pero aparte de la tristeza, también podemos ver, como hablamos, ¿no? Todo lo que es especial Montgomery County y todo el apoyo especialmente que tenemos en la comunidad de personas de todas partes del mundo, diversidad. You see the heroic efforts of our first responders who are coming to the scene in the midst of the tragedy. Podemos los bomberos y como la respuesta inicial de las personas fue de nuestros departamentos en esta tragedia. Literally saving lives on the spot. Literalmente salvando las vidas en el momento del incendio. That kept this tragedy from being even much more harsh on que ayudó a que esta tragedia no se convirtiera en algo más grande, ¿no? Y que estuvieron ahí durante la escena en la noche ayudando y apoyando a las familias. More importantly, beyond the governmental response, you see the non-government response of organizations, non-profits that are stepping up immensely to help. Pero más importante es lo que estamos viendo en la red social, en las redes de las personas, de organizaciones comunitarias que están apoyando directamente a todas estas familias, aparte de las organizaciones de las agencias del condado, ¿no? But the overshadow of all of this has been the tremendous outpouring of just ordinary citizens who've supported, contributed, and expressed their sorrows in terms of what has happened. Pero lo más grande y lo que vemos es el apoyo de los residentes normales que están y que dicen, yo quiero contribuir, ¿cómo ayudo? ¿Qué podemos hacer? I think that has been just people showing up at the Long Branch Center saying, what can I do? What do you need help with, Nestor? Creo que eso es algo increíble que hemos visto, es de las personas llegan, ¿qué ocupan? ¿Qué necesitan ayuda? Or what do you want me to buy? What can I get right now? That has been an amazing to witness that. Ha sido algo impresionante para ver eso que está sucediendo. Yeah, and that you see that people working across racial, ethnic, cultural, language barriers in order to simply provide support and help. Y vemos que están personas trabajando de diferentes razas, colores, lenguajes, y todos estamos por la misma causa trabajando juntos como una comunidad para estas familias en este momento. That demonstrates, I think, the uniqueness of our community and the great value of having so many wonderful people who live here. Y esto demuestra el valor agregado y todo lo que somos parte de esa comunidad y las personas que viven en ese vecindario, esa comunidad del calor humano y lo que es el sentir humano que tenemos todos, que ha sido en este momento bienvenido. Yeah. Well, County Executive, thank you very much for your time. Gracias por su apoyo, gracias por su momento acá con nosotros, and we truly appreciate it. Thank you very much. Thank you very much. Muchísimas gracias por todo. Bueno.
Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora.